Bueno, sin más preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el señor Enrique Anaya. Él es miembro del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones. También nos acompaña el señor Ricardo Soriano. Él también es miembro del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones. Y bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, calienta nuevamente ese tema de las pensiones. Quiero que escuchemos algo de lo que dijo el ministro de Hacienda, el señor Cáceres, acerca de lo que él entiende es el sistema mixto de pensiones. Escuchemos. Si usted cotiza $600 de sueldo, va a cotizar 484 por la cotización por 484 al sector público y el resto, a la diferencia, va a cotizar al sector privado. O sea que todos es un sistema en el cual nosotros creemos que lo que estamos dándole al Estado son los flujos para pagar las obligaciones que nosotros tenemos que pagar. En primer lugar, las AFP van a seguir existiendo y van a administrar los fondos privados en la parte que le queda, ¿verdad? Bueno, para que la gente nos entienda, actualmente tenemos dos sistemas. El sistema público, que es el sistema del ISSSTE, donde actualmente tengo entendido hay por lo menos un poco más de 20,000 personas que todavía reciben, digamos, pensión, y el sistema privado, digámoslo así, que es el que básicamente yo pongo dinero a mi cuenta de retiro y es como una cuenta de banco que luego me devolverán cuando básicamente yo me retire. Ahora, este sistema mixto básicamente operaría, tengo entendido, si yo gano, por ejemplo, $1,000, pues en los primeros $484 yo le voy a pagar al Estado nuevamente. Y de los 484 hasta los 1,000 le voy a pagar a las AFPs, básicamente, para mi sistema. Pero muchos tienen dudas acerca de qué rol jugarán las AFPs, por ejemplo, si solamente van a ser unos simples secretarios, pero el fondo realmente va a ir hacia la cartera del gobierno. Y me imagino que por ahí llega algo de la desconfianza. Señora Anaya. Gracias. Creo que precisamente has dado la idea esencial y esto me va a servir para explicarle, digamos, al público en 2 minutos, Carlos, lo que tú acabas de señalar. Y como dicen que una imagen vale más que 1,000 palabras, he traído unos amigos para explicar. Tú muy bien señalaste que hay dos sistemas, ¿no? Sí. El sistema público, el SPP, ¿no? Aquí no sabemos cuánto hay, al final más o menos todavía hay como 9,000 afiliados, ¿no? Y además de eso, también tenemos, ¿no?, el sistema privado. El sistema privado, aquí sí sabemos cuánto tiene ahorrado cada uno, ¿no? Sabemos, ahí tú tienes, como dices, tu cuenta del banco ahí, solamente que no lo puedes tocar, pero se llama precisamente cuenta individual de ahorros previsionales. Entonces, todos los meses puede entrar alguien a saber cuánto tiene. El señor ministro, el Ministerio de Hacienda, dice que se va a hacer un sistema mixto y habla de un fondo. Entonces, actualmente, este privado, llamémosle chambita ahorrador, no crece más porque los intereses que pagan, ¿no? Este no se mueve, está pequeñito y todo, pero ¿por qué no se mueve? Porque todos los meses de acá se le pasa dinero, ¿no?, más de $100 millones, ¿no?, al mes, ¿no?, para poder, perdón, más de 100 millones cada trimestre, ¿no?, entre 110, 115 millones, para que pueda seguir subsistiendo, y por lo tanto no puede crecer lo suficiente, pero ahí está. El dinero del sistema privado, ahí está, invertido básicamente para pagar esto. ¿Qué nos dice el señor ministro? Ahora, que va a haber un fondo común, dice. Va a haber un fondo común, entonces, mucho del dinero de acá, como tú muy bien acabas de señalar, la cotización, no los $484, la cotización correspondiente a los $484, que en la propuesta del 13 aumentaría al 14%, pasaría a este fondo. Entonces, la realidad, y un poco, digamos, más que la desconfianza, quizás sean las dudas sobre la propuesta del señor ministro, y después si quieres vamos a ver los números. Claro. Es que en este país, según la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, que es del año 2012, el salario promedio en El Salvador son $425 al mes. 425.55 para ser exactos. ¿Qué está implicando eso? Que la mayoría de los trabajadores solamente estarían cotizando al sistema público, porque la base del sistema, el monto es 484.
Entonces, toda persona que gane hasta 484 solamente va a cotizar al llamado fondo público. Si agarramos toda la masa monetaria, eso implicaría que de los aproximadamente entre 54 y 56 millones de dólares al mes, que es la cotización de todos los empleados del país, el 70%, más del 70% iría a este supuesto fondo público, más del 70%. ¿Qué te implica eso? Que si tenemos $1, 30 centavos van a ir a la cuenta de ahorros de los trabajadores y 70 centavos van a ir por cada $1 a este fondo público. ¿Cuál es el problema con este fondo público? Que comenzamos a llenarlo, y lo seguimos llenando, pero si tú has escuchado, Exacto. no tiene fondo. Se dice fondo, pero en realidad no hay un fondo. ¿Por qué? Porque todos los meses esto va a servir para pagar las pensiones. Entonces, ¿cuál es el fondo? No hay ningún fondo público en realidad. No hay un sistema mixto. Sencillamente es un mecanismo para poder financiar el sistema público. No hay entonces ningún fondo. Lo que le están diciendo entonces a todos los cotizantes es: tú pon 7 centavos por cada 70 centavos por cada $1 y aquí te lo vamos a tener guardado bajo la promesa que alguna vez te lo vamos a pagar. Te vamos a pagar una pensión mínima. Pero entonces no hay ninguna garantía que va a haber un fondo. Pero todavía más grave. Eso implica entonces que este pequeñito, en lugar de echarle $1, le vamos a echar solamente 30 centavos. Por lo tanto, este va a ir creciendo menos, ¿no? Eso le va a implicar entonces que le vamos a meter una puñalada. Pero todavía es más grave. Algo que casi no se ha dicho por los medios, y esta es la propuesta del señor ministro de Hacienda, que lamentablemente no ha sido pública, no ha sido muy pública. Un alma bondadosa nos la entregó, y es muy importante este punto. Dice algo que no se le ha hecho mucho ruido, que parte del esquema, voy a leerlo, dice: parte del esquema es de la propuesta el traslado proporcional de los saldos de las cuentas individuales de ahorro provisional de los afiliados al pilar de reparto. Permitirá reducir el pasivo del Estado mediante el traspaso de los certificados. ¿Qué significa esto? Exacto. Que además de que no le vamos a poner ya más dinero a esto, le vamos a sacar dinero de acá, para que vaya otra vez para acá. Por lo tanto, va a ser otra puñalada al sistema de los ahorros. Por lo tanto, lo único que está garantizando el sistema es que va a mover tu cuenta de ahorro, bajo la promesa que ojalá dentro de 15, 20 años te vamos a pagar la pensión mínima. Entonces, en realidad no se trata de un sistema mixto. Se trata, y por lo menos el ministro ha sido muy franco, muy honesto, de un mecanismo para financiar el déficit público, de un mecanismo para reducir la deuda pública y poder seguirse endeudando más. Pero los trabajadores no solamente no van a mejorar sus cuentas de ahorro, van a perder dinero mes a mes, salvo los privilegiados, ¿no?, que pueden ganar, así lo tenemos que decir en este país, pues prácticamente de 484 para adelante. Pero eso es menos del 30% de los asalariados de este país. Como te decía, este es el esquema entonces. Es un esquema donde va a haber un insaciable fondo común que nunca se va a llenar, que simplemente vamos a estar a la espera que alguna vez nos puedan dar una pensión mínima. Eso es en realidad lo que está sucediendo. Es decir, señor Soriano, ¿cuál va a ser por lo menos en la propuesta que ha hecho el ministro, o
si es que se sabe, ¿cuál va a ser el retorno de inversión de los trabajadores al invertir en un sistema mixto? Es decir, antes sabíamos por lo menos que el sistema ELIS vos invertías un 3% de tu salario y recibías entre el 55 al 70% dependiendo de los años de cotización. Con este fondo, ¿cuánto sería? El señor ministro ya va para 6 años y continúa haciendo experimentos por falta de capacidad, o más que todo de voluntad, y de todo es conocido a nivel nacional, que ha tenido que correr para el Banco Interamericano de Desarrollo BID a pedir dinero, según las noticias, y a pedir técnicos. Y esto de que sale con esta proyección de los $484 es un segundo ensayo, porque inicialmente él contaba con la creación del sistema público en caso de pensiones, y que solo iba a manejar con los empleados públicos, pero con 160,000 empleados públicos ha notado que no le da los números que él quiere, y él lo que está buscando es el saneamiento fiscal. Entonces hoy hace una nueva propuesta y está hablando de 484, que es más que todo el techo general o máximo que hay en el país, donde el que gana de 115 hasta 252. Entonces, en ese sentido, le digo, es grave, y nosotros condenamos tanto la actitud de algunos funcionarios del gobierno como también el BID que está prestando a este saqueo de los ahorros de los trabajadores. Creemos que esto, le digamos, si bien es cierto que gobiernos como el presidente Saca, como el gobierno del presidente Mauricio Funes venían con desaciertos, lo que nos están presentando en este momento, le digo, esta es la tumba para el sistema de pensión. ¿Por qué razón? El trabajador no va a volver a ver su dinero que está cotizando, porque ya no es una cotización, sino que es más que todo un impuesto que el gobierno está poniendo a los trabajadores, les quita los 484, y si acaso aquellos salarios que son un poco más altos, eso va a pasar a las AFP. Pero ¿cuánto significa ese monto? Entonces aquí lo está haciendo de manera integral. Se termina el sistema SAT, le acaba la vida a las AFP, daña a todos los miles de trabajadores, no solo los que están acá en el país, sino también los que están fuera y que tienen que venir a hacer sus trámites. Pero le digo, esto es igual o peor con lo que ha pasado cuando surgió en 1970 la pensión a nivel del Seguro Social, y en 1975 con lo del INPEC. Pero todos sabemos que anda aproximadamente 16,000 millones de la deuda anterior, y ya va llegando como a 6,000 millones con la deuda nueva que tiene con nosotros los trabajadores. Entonces lo que él no quiere es seguir pagando intereses a los trabajadores, y se va por la vía más fácil y negrera, quitando lo que va a estar pagando el trabajador, lo que va a estar aportando el empresario, y le digo, todo eso va a ir a un fondo común, que más que todo no es fondo común, sino que ese es un abismo, porque el gobierno, le digo, nunca tiene esa buena administración, y no es sano que los trabajadores tengamos que pagar todas las malas administraciones de los gobiernos pasados y también el del actual.
Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a ahondar acerca de si esto sería una nacionalización de facto. Ya volvemos. Patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señora Anaya, lo que de repente algunas personas no lo entienden y vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla es el sistema del ISSSTE básicamente lo cerramos ese capítulo porque cuando se creó se hicieron, digamos, cuentas alegres. En los 70 cada mujer tenía aproximadamente 4 hijos, un poco más. Ya para 2000 y pico teníamos, para el 2006 teníamos que las mujeres tienen 2 hijos o menos en este país. Aparte cotizabas 3% y te devolvían 55 a 70%. Pero eso eventualmente se hizo inviable, es decir, no había la suficiente cantidad de personas cotizando como para poder pagarle a la gente. Ese es el sistema anterior y básicamente no sé si este nuevo sistema mixto, como usted lo ha explicado, sería un nuevo sistema de reparto igual o parecido al que teníamos anteriormente, que nos hace pensar que este funcionaría mientras que el otro obviamente cerramos la página. Pues no existe nada que nos haga pensar que vaya a funcionar, Carlos. No existe nada que nos haga pensar que vaya a funcionar. Solo para terminar, digamos, de cerrar precisamente el punto que tú señalas. Las grandes cuentas alegres eran precisamente, la gente cotizaba el 3% y le daban pensiones entre el 55 y el 70% de su salario base. Recordemos que se hace el cambio del sistema en 1998 y las reservas técnicas del INPEP y las reservas técnicas de la unidad de pensiones del INPEP duraron 3 años. O sea, supuestamente tendrían que haber existido en ese fondo de reparto común, en el ISSSTE y en el INPEP, tendría que haber existido dinero suficiente para soportar 30 y pico de años. Duraron 3 años, Carlos. Eso significa, ¿y por qué si ese sistema no funcionó y por eso se cambió a un sistema de ahorro privado? El sistema es privado no porque la tengan las AFP, es privado porque cada trabajador es dueño de sus ahorros. Por eso el sistema es privado. Por lo tanto, no existe ninguna base para decir que si volvemos a este sistema de reparto, que no solamente va a ser reparto hacia lo nuevo, sino que, como indiqué, la segunda puñalada, que es sacarle de los ahorros de los trabajadores para llevarlo a ese sistema, no hay nada que nos dé la base para que ese nuevo sistema de reparto vaya a funcionar. Es más, es que en realidad todo esto no es más que la estatización del sistema de pensiones, del sistema de ahorro de los trabajadores. Veamos los números. Es que es muy fácil. Lo que pasa es que ocupar la palabra estatización pues suena muy fuerte, va a haber mucho tal, entonces se busca precisamente, digamos, lenguaje más elegante. Pero mire, es muy fácil. Con la propuesta del señor ministro, si alguien gana $300, que es un salario muy común, la cotización son de 42. No, ¿cuánto va a ir al fondo común? Pues $42. ¿Cuánto va a ir a la cuenta de ahorro? Cero. Si el salario promedio, 425, la cotización va a ser 59, 57. ¿Cuánto va a ir a la cuenta de ahorro? Cero. Si alguien gana 484, va a cotizar 67, 76. Todo va a ir al fondo común. ¿Y cuánto va a ir a la cuenta de ahorro? Cero. Si alguien ganara $500, van a ir al sistema del fondo común 67, 76 y a la cuenta de ahorro le van a poner $2.24. Y además de eso le van a quitar la comisión. Y además de eso le van a quitar el gasto por el seguro. Solo para que hagamos un ejemplo, con el salario más promedio en el país de 425. 59, 57 implica que al año no le van a ingresar al trabajador, que al fin y al cabo no ingresarse en su cuenta de ahorro es quitárselo, un total de $717, $714. ¿Cuánto es lo que va a recaudar el sistema? Pues te decía. Los últimos datos, la superintendencia dice que hay 696,000 cotizantes efectivos. Afiliados son más de 2 millones de salvadoreños, pero cotizantes efectivos están. La cotización promedio, que serían 59, 57, le da que el gobierno va a recibir $41 millones al mes.
41 millones de dólares, 41 millones y medio. Por supuesto, eso es para que como gobierno me voy a poner contento. Eso sí, del otro lado, es que son 41 millones que no van a entrar a la cuenta de ahorros de los trabajadores, sino que van a ir a la del gobierno. Eso significa entonces, como decía, que de los 54, 56 millones que se cotizan más o menos al mes, el 73% iría a ese insaciable fondo común, 73%. Ahora, el gobierno le podría decir a usted, bueno, esa es la manera en la que vamos a ser solidarios los salvadoreños con la gran mayoría de personas en este país que de repente no tienen para sostenerse en su vejez o invalidez. Perdón, pero es que aquí todavía el sistema es peor. ¿Por qué? Porque no es que va a ser, es que no va a servir para los salvadoreños. Eso, el gasto es muy pequeño, eso va en el presupuesto general. Esto es para pagar ya las obligaciones. Hay pensionados de más de $3,000, pensionados de más de $4,000 al mes. Y por lo tanto, todos vamos a estar financiando esos privilegios. Esto es, digamos, esto no es comida hoy para hambre mañana. Esto es dieta hoy para hambre mañana, ¿no? Por lo tanto, este sistema que se está proponiendo definitivamente implica, y esto es esencial que lo entiendan todos los trabajadores, es la expropiación de los fondos previsionales. Despacito, despacio. No va a ser como Argentina, que simple y sencillamente se volvió a estatizar de una sola vez el sistema. Aquí va a ser de a poquito. Insisto, el ministro ha dicho que se van a ir trasladando. ¿Para qué? Para disminuir el pasivo del Estado. Esto, voy a ocupar, digamos, la expresión que se volvió muy famosa pues con el caso de Enron, no es más que contabilidad creativa, ¿no? Agarro dinero de un lado, paso al otro y me anulo la deuda. Y por lo tanto, como Estado, puedo seguir endeudándome y endeudando. A ver, esa parte yo creo que hay que explicarla bastante bien, porque la deuda previsional del gobierno, del sistema anterior, son 11,000 millones de dólares, más los 5,000 millones de dólares que ya le prestó a los trabajadores del nuevo sistema. Son como entonces aproximadamente 16,000 millones de dólares. Pero ¿cómo se va a borrar esa deuda? Es que, recuerda que esos 5,000 millones en estos momentos se le debe a los trabajadores, pero como se va a ir pasando el dinero, se va a ir pasando de los trabajadores, se va a ir pasando a ese fondo común, por lo tanto la deuda desaparece, porque ya no le tengo que pagar al trabajador porque ya le quité ese dinero y por lo tanto la deuda se va a ir cancelando. Precisamente, y lo dijo expresamente el ministro, ¿no? Insisto, dice, el traslado proporcional de los saldos de las cuentas individuales de ahorro de pensiones de los afiliados al pilar de reparto permitirá reducir el pasivo del Estado mediante el traspaso de los certificados previsionales. Es decir, es pasárselo, quitárselo de un lado, le quito la deuda al otro y por lo tanto ya Estado voy a dejar de pagarlo, ¿no? En realidad aquí no se trata, este sistema en realidad lo que está haciendo, digamos, de las estimaciones que hemos hecho, es que lo que está obligando no es hacernos solidarios, es que nos está prácticamente igualando a todos los salvadoreños, que todos los salvadoreños lo que vamos a tener es la pensión mínima. No, entonces no importa cuánto vayas a ahorrar, porque como tu dinero te lo van a ir quitando, tendrías que tener salarios muy importantes, muy altos, para que puedas tener, digamos, una pensión más. ¿Por qué? Pero se está castigando a la mayoría de los salvadoreños a tener la pensión mínima, porque el Estado lo único que garantiza es la pensión mínima. Eso es lo que ahora el Estado dice, y lo ha dicho directamente el ministro en la televisión. Necesitamos fondos para pagar las pensiones mínimas. Entonces va a agarrar mes a mes del propio dinero de los trabajadores, ¿no?, para poder garantizar esa pensión mínima. Y para que no se entienda mucha gente en casa, ¿la pensión mínima es de cuánto actualmente? En estos momentos son $207. En estos momentos son $207. Así que prácticamente lo que está haciendo esta propuesta es prácticamente pues igualándonos hacia abajo. Todos los trabajadores vamos a tener una pensión garantizada mínima de $207. A eso es lo que está sirviendo el sistema en realidad, Carlos. Señor Soriano. Sí, mire,
nosotros, los trabajadores y como Contradefoc, lo que le pedimos al gobierno y a los señores diputados de la Asamblea es en que cumplan la resolución que dio la Sala de lo Constitucional allá por el 23 de diciembre del 2014. Lo que hablaba era de una mejor rentabilidad, y sobre eso estamos nosotros trabajando para que primero se resuelva lo que cumplan lo que la resolución de la Sala, y que la Asamblea lo más pronto posible apruebe la nueva tasa de interés de mercado. Como segundo paso puede ser una revisión de la ley SAP, pero yo creo que para eso tenemos tiempo, porque si bien es cierto que la ley SAP ya anda alrededor de unos 19 años, nació en 1996, eso significa que mucho más pasó 26 años la ley del seguro y 21 años la ley del INPEC. Y veamos los resultados que tuvimos con los gobiernos y el manejo de los fondos comunes públicos que manejaron pues las administraciones pasadas. Entonces, en ese sentido, creo de que, y repetimos, para esta catatombe económica para los trabajadores no era necesario que vengan expertos del BID, ni tampoco dándole dinero al gobierno, si aquí hay técnicos suficientes con capacidad. Y para los que nos están demostrando, creo únicamente lo que están haciendo es involucrando a una institución extranjera para que los apadrine, pero no se ponen a pensar que la receta que el BID le puede estar dando al gobierno es para que le siga el gobierno respondiendo puntualmente sus pagos, y no les importa a estos bancos dejar a los trabajadores más pobres de como estamos en este momento. Por ejemplo, vaya, los salarios que andan por $400, y eso lo gana un trabajador en la alcaldía, lo puede ganar en el sistema público. ¿Cuánto le está dando de un salario de 400 que ha tenido activo? Le está dando como $300. Entonces anda con casi un 87%. En cambio el INPEC, alguien que gana 1.400 le está dando 800. Salarios actuales en este momento. Y toda esta gente va a pasar a ganar 207, cuando lo que queremos es no salarios de 300, ni de 800, y no queremos que esto, habiendo mejor rentabilidad, en este sentido el trabajador va a tener más ingresos, le está garantizando el futuro a su grupo familiar. Pero ahora que con esta estatización, y que ya le había dicho el señor presidente en su campaña electoral, hoy nomás están maquillando con otros nombres y con otras figuras, pero en el fondo estamos viendo inicialmente que contablemente los mismos, si ya a estas alturas nos sacaron 111 millones en enero, 114 en abril y 114 aproximadamente en el mes de julio, ya tienen 340 millones. Y la Asamblea, o algunos diputados de la Asamblea, se están prestando con el gobierno para que llegue a octubre, y en la primera semana de octubre vamos a estar sabiendo cuántos más han sacado, y están terminando un poco más o menos arriba de 400 millones, que es lo mismo que están sacando en el sistema que tenemos en el momento. Pero por lo menos hay una esperanza en que nos debían el 1.30. Ahora, entre comillas, dicen que nos están dando el 3%. Pero ya vamos con 9 meses de este año, y la Asamblea, bien gracias, se tiran la pelota uno con otro, y le digo, no han tomado con seriedad revisar la nueva tasa de interés, sino que se están prestando con el Ministerio de Hacienda para hacer un combo. Y eso tenemos que separarlo. No hay urgencia, repetimos, y la ley SAT, estamos de acuerdo que se revise, pues ya tiene bastantes años, y creemos que ninguna ley pues es sabia. Y creo que en ese sentido estamos de acuerdo como trabajadores y como Contradefoc a que se revise, se le hagan algunos ajustes, pero no votemos, no quebremos lo poco bueno que tenemos en este momento.
Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y más adelante vamos a hablar acerca de si deberíamos sincerar nuestro presupuesto y también vamos a comparar un poco lo que hace en otros países como Estados Unidos. Ya volvemos. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señora Anaya, Jean Kirkpatrick, una ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, decía: confía pero verifica. La pregunta es la siguiente, siguiendo esta idea de confiar pero verificar. Si el gobierno a través del fideicomiso básicamente presta 484 millones de dólares al año a los fondos de los trabajadores, de todo lo que estamos cotizando, ¿existe garantía que efectivamente esos 484 millones se destinan a pagar las pensiones del sistema antiguo? ¿Garantía, Carlos? No lo sabemos. Tú has mencionado ahorita, digamos, por la confianza que hay en Estados Unidos. Desconfía, pero edifica. Ya los David Hume decía en Inglaterra, ya en el siglo XVII, que hay que desconfiar del poderoso, que hay que desconfiar del gobierno. Y quizás quienes hemos sido entrenados en derecho constitucional, también un antiguo filósofo griego decía, lo voy a decir con todo respeto, pero literalmente así lo decía, que debemos de asumir que el gobernante, el poderoso, es un bellaco. Debes de desconfiar, como tú muy bien señalas. Y para volver aquí con doña SPP, sistema público, muy bien señalas tú, más o menos 484, 500 millones de dólares al año le presta el fondo de los trabajadores al sistema público. ¿Se está ocupando eso para pensiones? Francamente no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Como contra de FOT hemos solicitado, y precisamente para edificar, para hacer propuestas, ¿no?, necesitamos información. Y por ejemplo se le solicitó el fideicomiso está formado por el Ministerio de Hacienda, por la Unidad de Pensiones del Seguro Social, en realidad por el Seguro Social, es parte integrante el director, por el INPEP y el fiduciario que es Bandesal. A las 4 instituciones les hemos estado solicitando información sobre el fideicomiso y las 4 instituciones nos la han negado. Todas. Tuvimos que ir al Instituto de Acceso a la Información Pública. Afortunadamente el instituto dijo: entregue la información. Y sabes, Carlos, es muy peculiar. ¿Sabes qué nos dijeron? La información es confidencial porque es secreto bancario, porque es secreto fiduciario, porque lo maneja un banco. Dijimos, eso está bien cuando se trata de los ahorros privados, pero no cuando se trata de recursos que sirven supuestamente para pagar pensiones. Nos dijeron: no les entregamos nada. Entonces dijimos, bueno, ya nos las van a entregar, han puesto los recursos, nosotros esperamos que el instituto resuelva prontamente. Pero entonces dijimos, bueno, vámonos al sistema público también, pidámosle al INPEP y al Seguro Social cuáles son sus planes de cumplimiento de sus obligaciones previsionales. Tampoco se las entregamos, nos dijeron. ¿Por qué? Porque es confidencial. Ya tuvimos las audiencias, estamos a la espera que prontamente, y aquí le hacemos el llamado al instituto, resuelva, y nosotros esperamos que diga, entregue la información. Le hemos solicitado a Bandesal que nos entregue los estados financieros del fideicomiso en los últimos 5 años, que nos entreguen las auditorías internas, las auditorías externas, las auditorías fiscales, y nos han dicho, tampoco se las entrego. En realidad, Carlos, no tenemos forma de verificar. Yo sé que en principio deberíamos de confiar en nuestros gobernantes, pero se miran a veces, pues, discúlpenme, digamos, yo por naturaleza no soy alguien desconfiado, pues, pero algunos crecimientos patrimoniales que aparecen por ahí, ¿no? Alguna vida de lujo de algunos funcionarios públicos que uno dice, en realidad se está utilizando esto para pagar exclusivamente las pensiones. ¿Sabes que la ley del FOP dice expresamente que la auditoría debe verificar que todo lo que sale en concepto de SIP de acá para acá debe ser utilizado
única y exclusivamente para pagar pensiones, y no lo hemos podido verificar que así sea. Así que desde acá yo también le hago el llamado a los funcionarios de Bandesal, del Ministerio de Hacienda, del Seguro Social y del INPEP, que entreguen la información. Nos están obligando, ya llevamos 4, 6, 7, 8 audiencias en el Instituto de Acceso a la Información, y vamos a seguir con otras mientras se entregue. No tenemos forma de verificarlo en realidad, Carlos. Si estos casi 500 millones que se pasan de acá para acá se están utilizando exclusivamente para pagar pensiones, no lo sabemos. Por eso es gravísimo. El funcionario tiene que rendir cuentas de, especialmente, el dinero de los contribuyentes, el dinero de la gente. Yo creo que también un llamado al Instituto de Transparencia. Nosotros los trabajadores les dimos los votos para que quedaran ellos electos, y posteriormente pues fueron juramentados. Entonces yo creo que ellos se deben a los trabajadores, porque le digo, los apoyamos en su momento oportuno. Por otra parte, lo que vemos es, y repetimos, si están sacando 400 y algo de millones al año, que dicen que es para pagar las pensiones públicas y privadas, tantas teorías que han empleado hasta expertos extranjeros para venir a dar a lo mismo, el mismo monto que ahí están sacando. Lo que sí cambia es que ya no van a pagar intereses, esa es la gran noticia. Y lo otro es que alguien a lo mejor quiere limpiar la parte fiscal y aparecer en la banca extranjera para seguir prestando. Son las cosas que nosotros nos queda. Mencionan el sistema de Uruguay, pero le digo, allá desde que se inició hicieron ese diseño, y no aquí se está haciendo un montón de parches. Yo creo, le digo, que en ese sentido deben ser responsables, y le hacemos un llamado a todas las embajadas que hay en el país para que estén pendientes de lo que el gobierno le está dando a los trabajadores. Lo mismo a todos los de las iglesias, tanto evangélicas y católicas. Un llamado también a los derechos humanos, un llamado a la Procuraduría, a los trabajadores del Ministerio de Hacienda que están en sindicato, lo mismo el sindicato que está en la Procuraduría. Aquí tenemos que defender todos, porque le digo, si no el día de mañana no va a amanecer nada en la cacerola de los trabajadores, y un dinero que no se va a volver a ver. Entonces, no es que estemos en contra del gobierno, pero sí estamos en contra de esta actitud negrera, en la forma que le digo, quieren llevarnos a terminar con las esperanzas que tenía el trabajador, que al dejar de elaborar iba a contar con una pensión digna, y eso mismo iba a ayudarle a mantener su grupo familiar. Pero estamos, le digo, en un momento tan delicado, y lo está propiciando este gobierno, y más que todo el señor ministro de Hacienda. Creemos y le hacemos ese llamado nuevamente a los trabajadores a que depongan esas actitudes que no abona, que no ayuda al desarrollo del país. Yo creo que busquemos una mejor rentabilidad, que el gobierno crea fuentes de trabajo, de esa manera le digo, y los dineros que están en la AFP, quítenle ese grado de obligatoriedad del fideicomiso, y que mejor se pueda invertir en todos los proyectos productivos. Eso va a rendir más, y le digo, garantiza al trabajador que le pueda subir lo que está recibiendo en este momento, y no trabajar el gobierno políticamente para quitarle lo poco que tiene el jubilado. Creo que es preocupante. Carlos, gracias. Quisiera añadir un llamado de los que está mencionando Ricardo. Es a la Sala de lo Constitucional. Definitivamente los trabajadores, como representantes de los trabajadores, estamos agradecidos con la Sala, que en diciembre del año pasado declaró la inconstitucionalidad de la baja rentabilidad de la tasa de interés que paga el gobierno, digamos, a los préstamos que se le hace a esto, más de 500 millones, ¿no? Que no supera el 1%.
Lamentablemente, desconocemos el motivo por el cual, si bien la Sala ordenó a la Asamblea que tiene que reformar la ley, tanto la ley del sistema de ahorro de pensiones como la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, no le señaló plazo. Muy distinto a como lo ha hecho en otros casos. Ves que el reciente caso, ¿no?, de la declaratoria de inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la ley contratos del terrorismo, pues le ha dado 3 meses para que reforme la ley. En otros casos le ha dicho hasta fin de año, necesito que esto ya lo deje arreglado. ¿No? Recordemos, el Tribunal Supremo Electoral dijo, en 10 días me vuelve a contar todos los votos de San Salvador. En este caso la Sala no le dio plazo, y con todo el respeto a la Asamblea, a algunos diputados en la Asamblea, este tema les está dando absolutamente igual. Por supuesto van aprovechando, va pasando el tiempo. Constantemente le hemos estado presentando a los trabajadores en ese mismo proceso a la Sala que ordene el cumplimiento de su propia sentencia, que le fije un plazo a la Asamblea, porque si no la Asamblea no lo hace. Y además de eso, si llega ese plazo y no se cumple ese plazo, hay una forma muy eficiente para que esa sentencia se cumpla. Es que si no se reforma las leyes en el plazo que señale la Sala, ya no se puedan seguir emitiendo SIP mientras no se pague la tasa de interés de mercado que merecemos todos los trabajadores. Le hacemos ese llamado a la Sala porque cada 2 meses le presentamos escritos pidiéndole que por favor establezca que uno, le fije un plazo a la Asamblea, y 2, que si ese plazo no se cumple, que busque un mecanismo para que su sentencia pueda ser efectivo. Dicho con todo respeto, algunos diputados le están viendo la cara a la Sala de lo Constitucional. Ok. Con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, señora Anaya, hay que recordar también algo. Fue en 2001 aproximadamente que el sistema antiguo de pensiones se quedó sin dinero para poder pagar las pensiones. Pasamos del 2001 al 2006 cuando se creó el fideicomiso. En ese interludio, si mal no recordamos, se emitió deuda, pero había una correlación distinta en la Asamblea Legislativa que permitía que el gobierno de Arena pudiese hacerlo, porque tenía la llave para la mayoría calificada, pero en 2006 ya no. Se crea entonces el fideicomiso para prestar el dinero de trabajadores. Algunos creen, como mencionábamos, que este fideicomiso es inconstitucional porque se crea deuda sin pasar por los 56 votos que se necesitan para esto. Ahora, la pregunta es, y aquí vamos a tomar cifras de un economista muy afín al FMLN. Si en el último gobierno del presidente Cristiani el presupuesto general de la nación eran 1.100 millones de dólares y ahora tenemos 4.823 millones, ¿por qué ni los gobiernos del Frente, ni este gobierno, ni los gobiernos de Arena decidieron prever en incluir estos, digamos ahora serían 500 millones dentro del presupuesto de la nación? Es decir, tener ese dinero de las entradas normales sin estar necesitando de otra deuda que se está agarrando a muy bajo interés. ¿Por qué no se ha hecho? Pues habría que preguntarle a los responsables. Francamente, todos los especialistas dicen que ese ha sido el problema. Es más, voy a comentar, Carlos, hay que ver que el pago de pensiones es un gasto corriente, así como hay que pagarle al proveedor, así como hay que pagarle a los trabajadores. Por lo tanto, como exactamente tú señalas, este era un gasto, el de las pensiones, que se tendría que haber previsto en el presupuesto general año con año. Sin embargo, pues lamentablemente, pues nuestros gobiernos han procurado ser, sobre todo, digamos, así como populistas, ¿no? Entonces, no, dicen, mejor busco otra forma, y se han ido pagando estas pensiones a través de deuda. Es más, digamos, los especialistas de pensiones en El Salvador señalan que el vicio que está teniendo, que lo que está sufriendo el actual sistema privado de pensiones es por los préstamos. No, esto es porque se está, y lo dijo el señor superintendente del sistema financiero actual, el señor Perdomo, lo dijo en la Asamblea Legislativa, se ha contaminado el sistema de ahorro de pensiones porque está siendo utilizado para estar financiando déficit. Por supuesto, lo que pasa es que son 500 millones de dólares que habría que pagarlo en pensiones, y pues eso te obliga a ser, voy a ocupar una expresión romana, ser un buen padre de familia.
Es decir, seleccionar en qué voy a gastar, ¿no? Posiblemente entonces tocaría reducir los gastos de publicidad del gobierno. Que recuerda que también ahí, eso es un abismo negro, ¿no? Alguien dice que son 40 millones de dólares al año, otros dicen que son 120 millones de dólares al año en publicidad. No lo sabemos, ¿no? Entonces hay tantos gastos, le obligaría al gobierno a seleccionar con prioridad cuáles deben ser, dónde debo de invertir. Entonces, lamentablemente, todos los gobiernos, de todos los colores y partidos políticos, han sido, y lo han dicho los especialistas, irresponsables en ese punto. Porque lamentablemente el gasto del pago de pensiones, que como acertadamente lo ha señalado Carlos, tendría que ser parte del gasto corriente del presupuesto general de la nación, se ha estado financiando a través de pensiones, a través de préstamos, se ha estado financiando a través de préstamos. Antes con préstamos en el exterior, de entre el 2001 y el 2006, y a partir del 2006, a través del mecanismo del fideicomiso. Y es más, y con eso termino, en el 2006, algunos dirigentes del Frente plantearon en la sala de lo constitucional que el fideicomiso era inconstitucional. La demanda no fue admitida y resultó después que ya cuando el Frente pasó a ser gobierno, pues lo que antes era un pecado mortal, pues ha pasado a ser una bendición. Ok. Tengo un minuto, pero le doy la última palabra, señor Soriano. Gracias. Bueno, primero le pedimos a los señores diputados de la Asamblea a que no vayan a aprobar este proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. Segundo, le hacemos un llamado al señor presidente de la República a que conforme una mesa multisectorial donde quepamos todos los interesados, y creo que Contradefoc se ha ganado el espacio por todo el trabajo que estamos haciendo. Y tercero, que en vista de los desaciertos que ha cometido en una serie de casos el señor ministro de Hacienda, creo que es honestamente que renuncie para que no le siga haciendo daño a los trabajadores y al pueblo salvadoreño en general. Bueno, muchísimas gracias. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana en República explicando un ángulo de este tema de las pensiones. Muchas gracias, Carlos, a ti por la invitación. Gracias por el espacio. Bueno, a ustedes, amigos, los espero este próximo domingo. De hecho, este próximo domingo iniciamos Debate Político Edición Pensiones. Van a ser 12 programas los que vamos a armar de aquí hasta noviembre, en el que vamos a invitar, por supuesto, al señor Anaya, al señor Soriano y a muchos más para que nos expliquen cómo entienden que este problema que tenemos en este momento del sistema de pensiones lo podemos solventar sin el mayor agravio para nuestro país. Dicho esto, los espero el próximo lunes aquí en República, el domingo edición Pensiones de Debate Político a las 7:30 de la noche. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.